el señor Pablo Nicoli. El señor Zarco Medina Hinojosa es periodista de profesión. Trabajó en varios medios de comunicación arequipeños, como en Arequipa al Día, Noticias, Radio San Martín. Actualmente se desempeña como director de comunicaciones del Arzobispado de Arequipa. Perteneció a la Asociación Cultural Minotauro. Escribe artículos para diversos medios de comunicación local, regional e internacional. Cuentos suyos han aparecido en varias revistas y compilaciones. Somos Libres, 1000 Voces tiene la muerte, Penumbra 11, Internacional, Microcuentista, etc. Escribió cuentos para niños con el seudónimo de Momotaro para la revista colombiana Ciudad Nueva durante 4 años y actualmente en 2 medios de comunicación locales escribe. Cuentos suyos aparecen regularmente en diarios y revistas como Suplemento Solo 4, Plesiosaurio, Fit 100, Minatura, además de revistas y blogs digitales como Químicamente Impuro, Breve No Tan Breves, Ráfagas, Parpadeos y Minatura, por decir algunos. Maneja los blogs Crónicas Urbanas, Urbaneando, entre otros. Ha publicado digitalmente y en descargas gratuitas 33 minicuentos de verdades de pareja. Ahora pasaremos a las palabras del primer ponente, José Carlos Mestas, editor del semanario El Dominical del diario El Pueblo y docente universitario. Ahora le cedemos la palabra. Bien, ante todo, buenas tardes a todos los presentes. Es un placer en realidad compartir esta presentación con grandes amigos y compañeros, además de universidad, como es Pablo Nicoli, Helber, y en el caso de Zarco, a quien tuve la oportunidad de conocerlo y trabajar con él en el desaparecido diario Arequipa al Día. Y él ha seguido su carrera como periodista. Ya sabemos que el periodismo pues es una pasión que no se puede abandonar, ¿cierto? Entonces eso nos persigue, digamos así, toda la vida, ¿no? Es un bicho que tenemos dentro. Bien, en el caso del libro de Zarco ocurre un caso, digamos así, curioso. En realidad el libro llegó a mis manos casi de casualidad, porque él dejó un ejemplar para el director del diario El Pueblo, en este caso que es don Carlos Meneses, y al final nos encontramos con Zarco, y como diría el desaparecido Chavo del Ocho, sin querer queriendo, me puse a leer los cuentos de su libro. Y en realidad para mí fue una grata sorpresa, porque voy a resaltar 2 características que tienen los cuentos de Zarco y que aparecen en este libro. La primera es una cualidad que en realidad hoy en día muy pocos, o en mi caso, en muy pocos cuentistas arequipeños jóvenes he podido encontrar. Hoy en día los jóvenes arequipeños que quieren escribir cuentos se preocupan más por la técnica, se preocupan más por adornar, qué sé yo. Y en muchos casos he tenido la ocasión de leer pues libros que en realidad son muy aburridos. Entonces no dejan mucho para el comentario. En el caso de los cuentos de Zarco tienen esa característica que debe reunir un buen escritor, ¿no? Un cuento, una novela, ¿no? Lo primero que debe hacer es atrapar al lector. Y los cuentos de Zarco tienen esa rara habilidad, ¿no? Atrapar al lector y no deja nos obliga a que sigamos leyendo hasta que podamos terminar. Esta característica incluso está ausente en escritores muy reconocidos. Hace poco el doctor Tito Cáceres, docente de literatura de la UNSA, publicó en el semanario un ensayo sobre el último premio Nobel, que es el francés Patrice Modiano, y hacía mención justamente a lo mismo. Modiano, premio Nobel, pero sus cuentos, sus novelas cortas en realidad, son textos, como se dice, se caen de las manos. Uno comienza a leer y en algunos casos no termina porque son muy aburridos. Y repito, en este caso Zarco tiene esa habilidad, ¿no?, de atraparnos. Es decir, la historia, el recorrido que hace con un lenguaje sencillo, claro, transparente, hace pues que nosotros nos sintamos identificados
con el texto. Y la otra característica que también está ausente en muchos cuentistas arequipeños es justamente que sus historias se desarrollan en la ciudad, en la esquina, en el barrio. Hoy en día, con el avance, digamos, de la modernidad y todo lo demás, las ciudades poco a poco han ido perdiendo ese centro de identidad que era el barrio. Nosotros de repente, con Pablo, Helber, pues ya digamos poco mayores, pero hemos crecido en un barrio, ¿no? Y nos hemos identificado con un barrio. En mi caso, por ejemplo, incluso yo pertenezco a uno de los barrios más tradicionales, yo he crecido en uno de los barrios más tradicionales de Arequipa, que es La Ranchería. No sé si alguno de ustedes conozca ese barrio. Y al momento de leer los cuentos de Zarco, se desarrollan también en una esquina, ¿no es cierto?, que es la famosa esquina de La Salle con Goyeneche, donde estaba pues ese mítico restaurante que era pues el famoso Le Petit, ¿no es cierto? Y los que hemos estado en la universidad con Pablo, que somos compañeros de estudios, hemos pasado pues por el Le Petit un montón de veces, ¿no es cierto? Y al leer pues esos cuentos en esta esquina de Le Petit, en el caso de Zarco, pues obviamente él narra su experiencia juvenil, ¿no? El cuento que da título, el cuento que da el nombre al libro, en realidad pues es muy representativo en ese sentido, ¿no es cierto? Y entonces aparece la ciudad, aparece Arequipa como escenario justamente de una narración, algo que también justamente hoy en día está ausente, ¿no? Los escritores arequipeños hacen que sus historias transcurran en Lima, hacen que transcurran en Trujillo, un poco más y se van creo hasta la luna, pero no mencionan Arequipa. Y ese es el otro gran mérito de los cuentos de Zarco. Y que además hacen que en el caso del lector aflore pues eso que dentro de la teoría literaria se llama el imaginario. Es decir, si hoy en día, por ejemplo, hablamos de una crisis de la identidad arequipeña, ¿no es cierto? El 15 de agosto se habla siempre de que hay este famoso debate que si se debe presentar la saya puneña o bailes típicos arequipeños, pues parte de esa identidad parte por el imaginario. Y la literatura tiene la característica justamente de reforzar el imaginario. Y los cuentos de Zarco lo que hacen es justamente que aparezca esa Arequipa tradicional en el imaginario del lector. Los jóvenes de repente de 15 o 16 años que lean el cuento no podrán identificar ya esa esquina, ese barrio, porque ya los jóvenes no crecen en barrios, ¿no es cierto? Hoy en día los jóvenes y los niños crecen en edificios multifamiliares, es decir, ya no tienen esa identificación con lo que era pues tradicional y era típico de Arequipa. Pero cuando uno coge la literatura va a nacer pues ese imaginario que va a hacer que nos sintamos representados en esa ciudad que tanto queremos. Y el barrio tiene esa característica, ¿no? Y tu libro, Zarco, recupera el barrio como elemento, digamos así, representativo de la ciudad. Es un libro de cuentos que en realidad, si uno se pregunta, a ver, ¿va a ganar un premio? Yo quisiera que sí, ¿no es cierto? Pero Zarco recupera la esencia de la literatura. ¿Cuál es la esencia de la literatura? El gusto por narrar. Y que ese gusto por narrar se transmita al lector y finalmente se genere el gusto por qué, el gusto por leer. Ese es el otro gran mérito de estos cuentos. Si a mí me preguntan cuál sería el mejor destino de los cuentos de Zarco, yo diría que se difundan en los colegios. ¿Para qué? Para que los jóvenes conozcan poco a poco esa ciudad que vamos perdiendo, ¿no es cierto? Ya no se pierde solo la campiña, sino se pierde la identificación con la ciudad. En ese sentido, yo felicito a Zarco porque en realidad nos deja un conjunto de relatos muy interesantes. Sé que él tiene muchos más todavía, no solamente guardados, sino ya publicados en la red. Hoy en día, pues los jóvenes, yo soy sincero, yo no soy muy conocedor de la red. Zarco sí, y tiene libros que de repente merezcan pasar al papel. Seguimos siendo antiguos, Pablo, o sea que el papel todavía nos persigue también, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al señor Carlos Mestas por sus palabras y ahora cedemos la palabra al señor Helber Gutiérrez.
Buenas tardes con todos. Si bien José Carlos hace mención de que el libro le llegó a él de una forma casual, yo recibí el texto de una forma premeditada. Sarco me pidió y me dijo: revísame estos textos, los quiero publicar. Y bueno, como yo ya había tenido conocimiento de ellos en las reuniones del Grupo Minotauro, tuve la intención primero de querer ver cómo había sido el final de todos estos cuentos y la curiosidad de poder concebir si es que había habido cambios en ellos. Me di con una gran sorpresa y me di cuenta que todo era una unidad. Si lo hace mención José Carlos, los textos tienen una sola temática, que es la infancia, la escolaridad, la amistad, siempre con esa tonalidad de urbanismo y que conlleva a ciertos riesgos que se tiene cuando uno se es joven. En los textos de Sarco noté aquello que es muy difundido ahora, como el bullying, el maltrato y sobre todo esa cordialidad que se tiene entre amigos, la amistad que no se pierde. Cuando tuve la ocasión de leer todos estos cuentos me di cuenta de que había algo interesante. Fueron textos que tuvieron una gestación de más de una década. Es decir, el autor tuvo todo ese tiempo para meditar cómo iban a ir elucubradas estas historias y utiliza un lenguaje diáfano, tranquilo, muy de la cordialidad, de la fuerza y del ímpetu que tienen los escolares, que tienen los niños, que tienen los amigos, matizadas con algunas lisuras, muy pocas, y otras formas coloquiales con las cuales los jóvenes, los que fuimos jóvenes, también utilizamos en ese entonces. La literatura que propone Sarco es una literatura al alcance de todos porque todos la entienden. Como decía José Carlos, todos hemos sido partícipes de un barrio, de una collera, de una mancha, a la cual también nosotros hemos querido pertenecer de una u otra forma en cada momento, con nuestras nuevas amistades, con nuestros nuevos compañeros de trabajo, pero que ha quedado relegada porque la infancia ya pasó. Y ahí la virtud que noté en estos cuentos, que podemos recuperar ese ánimo, ese entusiasmo, esa cordialidad que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes y que tenemos todavía, pero que nos da temor de poder mostrarlos, porque ya el mundo nos ha agobiado, nos ha dominado y nuestra infancia ya pasó. Pero este libro nos hace recuperar todo ello, nos permite volver a ser niños y sobre todo querer seguir siéndolo. Por eso es que yo a Sarco le presento mis respetos y digo, es buena literatura y le auguro los más grandes éxitos. Gracias. Agradecemos la asistencia y participación del señor Herbert Gutiérrez. Ahora cedemos la palabra al señor Pablo Nicoli Segura. Bienvenidos a todos. Bueno, yo sí soy joven por si acaso. Creo que todos éramos viejos. Yo conozco a la autora Sarco Medina aproximadamente unos 13 o 14 años, desde el Grupo Cultural Minotauro, que tuvimos a bien ambos, y también Helber y algunos amigos que están por acá, que pudimos gozar algunos años reuniéndonos todos los miércoles, y que de alguna manera ha sido algo que ha logrado que el autor publique a través de los años. Creo que ya son 3 o 4 libros. Bueno, este es el primero en papel, los otros están en internet, y también 9 amigos más de este grupo han publicado, lo cual creo que es algo que merece aplausos, porque este grupo realmente con los años ha demostrado que no solo se reunían para conversar de literatura, sino sobre todo para hacer literatura. Así que eso me alegra mucho como parte integrante de este Grupo Cultural Minotauro. Voy a leer algo que escribí con respecto al libro Palo con clavo y santo remedio, además un título muy sugestivo. El libro que nos muestra el escritor Sarco Medina Hinojosa reúne 10 relatos que nos sorprenden por su gran diversidad de temas. Un libro de cuentos intrigantes y urbanos con tintes ribeirianos,
que invita a la lectura y que apunta a la exploración de personajes marginales y otros que nos hacen recordar la adolescencia perdida, entre los primeros amores, deseos reprimidos, ajustes de cuentas, amigos de colegio y universidad, anécdotas y aún mucho más. Voy a hablar de 2 cuentos, a pesar de que yo creo que los 10 cuentos del libro no tienen pierde, pero sobre 2 en especial. Mi reino en la basura, que es un cuento triste y esperanzador a la vez, que narra el día a día de un niño pobre de nombre Miguelito, que junto a su madre y abuelita vive en un botadero de basura, del cual indirectamente se benefician gracias a los objetos que allí recolectan. No obstante la inocencia del narrador, el propio niño, se trata de un relato trágico que seguramente es un eco del vivir de muchas familias peruanas. Escrito en un contexto en el que el terrorismo campeaba en nuestro país, el niño nos ofrece su inocencia de pensamiento. No obstante, tiene cierto rencor natural a los terroristas, puesto que su abuelito murió a manos de ellos. Sin duda un relato cautivador y emotivo. Y el otro, que justamente es el que le da nombre al libro, Palo con clavo y santo remedio, el relato que le da este nombre al libro es una historia íntima y secreta de colegiales y el infaltable compañero Pegalón que se aprovecha de los más incautos, al mejor estilo de La ciudad y los perros de Vargas Llosa. El cuento gira en torno a los deseos de venganza de Chacón y sus planes para hacerle pagar con sangre al compañero abusivo al que llaman el loco Herrera. La forma de hacerlo es terrible y baste con citar una frase del cuento para escribir esos deseos maquiavélicos que lindan con lo homicida. Claro, el truco es golpear justo una palma más abajo del cuello para que el clavo atraviese y se enganche entre las vértebras y las costillas, dice literalmente parte del cuento. Pero lo más interesante es el giro final que nos deja a los lectores cierto grado de libertad para fantasear si el acto se consumó o solo se trata de la imaginación oscura del personaje. Mientras leía el libro, lo leí en dos días, me encantó cada cuento, como ya han dicho aquí, creo que tiene todo un tema único, vamos a decir, se entrelazan magníficamente unas historias con otras. Y a mí me sucedió algo que le comenté por Facebook a Zarco, y es que encontré un cuento, un 11º cuento dentro del libro que Zarco escribió, pero que no supo que había escrito. Y me explico. Vamos a leer lo que encontré en determinados cuentos y que forman un cuento 11º y que le he puesto por título, pero con el nombre de Zarco Medina, Encriptado. Y es un mini cuento. Dice así textualmente: a veces en medio de la noche mi mamá se levanta gritando: no la maten, por favor, no me toquen, luego se vuelve a dormir. Página 17, reglón 10. Una noche escuchó susurros. Página 46, reglón 9. No puede evitar el temblor de los dedos, por lo que se aferra con más fuerza a la pistola. Página 51, renglón 7. Los segundos pasan lentamente y entre ellos se puede percibir el polvo estático del tiempo que no se apresura en la oscuridad del cuarto del niño. Página 53, renglón 9. La venganza es un plato que se come frío, mi pequeño saltamontes. Página 86, renglón 7. Este mundo es extraño, piensa siempre que quiere dejar de preguntarse el por qué le pasan estas cosas a él. Página 88, renglón 14. Como verán, es un cuento que está encriptado dentro del libro. Está escrito ahí, pero forma parte de casi todos los cuentos. Y eso es algo que a mí me pareció muy curioso y que reafirma lo que has dicho, Carlos, que es toda una unidad el libro, ¿no? Sería bonito que de repente las personas que compren el libro, porque está a la venta acá, como saben, tuvieran de repente con Zarco la posibilidad de leer este cuento que está referenciado ya con las páginas y los renglones, ¿no? Y bueno, para concluir, yo cada vez que leo un libro, hay libros pues que a veces uno deja, otros que a uno lo encandilan y quiere seguir leyendo. Esto me pasó con el libro de mi amigo Zarco, y cuando uno se motiva con la lectura tiende a escribir, y yo he preparado un cuento en tu honor. No tiene título, pero es muy pequeño, es un mini cuento. Dice: cuando cogí el libro que compré en la feria,
Algo me hincó y me hizo sangrar. Al mirar la ilustración de la tapa descubrí allí dibujado a un tipo de espalda sosteniendo un palo con un clavo entre las manos. Mientras me chupaba el dedo gordo y me tragaba la sangre sin ningún reparo, pensé en lo absurdo de haberme dañado de esta manera, pero al rato reflexioné en el autor, Zarco Medina Hinojosa. Ah, me dije, un minotauro, un hombre al que le gusta fantasear con lo inexplicable. Muchas gracias. Agradecemos la participación del escritor Pablo Nicoli Segura y ahora pasaremos a escuchar las palabras del escritor Zarco Medina Hinojosa. Bueno, en primer lugar, agradecer a los que me acompañan acá adelante por la amabilidad que han tenido de donarme su tiempo para poder presentar este primer libro, ¿no? Que para todo escritor termina siendo la culminación de un sueño y el inicio de uno nuevo, ¿no? Les quiero agradecer profundamente y en segundo lugar, pero por sobre todo, querer agradecerle a Dios por esta posibilidad, ¿no? Y continuando con esta presentación, bueno, yo había preparado un escrito, pero la verdad que ya se me termina se me termina perdiendo el interés de poderles contar algo de esto, para poderles contar algo de lo que realmente sucede en la creación de este libro. Y es que a los que lo lean van a leer dos nombres que está dedicado a Hilaria y a Liliana. Bueno, algunos se preguntarán quiénes son esas dos personas, y sí, el nombre de la esposa de Zarco es Patricia. ¿Por qué? ¿Por qué están esos dos nombres, no? Bueno, Hilaria es mi abuelita, que muchos conocen. Ella falleció hace poco para nosotros que todavía sentimos la pegada de su ausencia. Ella fue una mujer muy humilde, de orígenes de la Unión, Cotahuasi, que yo recuerdo mucho de ella el tema de que leía Las Mil y Una Noches, estas historias que te hacen viajar por mundos maravillosos, ¿no? Embarcados en la época en Arabia Saudita, en el Medio Oriente, y tienen esa connotación. Pero mi abuelita los contaba para también, digamos, distraerme un poco a mí, ¿no? De chiquito. Entonces me contaba las historias, porque mi mamá en ese tiempo estudiaba, entonces me las contaba para que yo me distraiga, ¿no? Pero poco a poco se fueron metiendo dentro, ¿no? Del ideario de uno. La segunda persona, Liliana, es mi madre, ¿no? En la cual también está presente y está afuera haciéndome el marketing necesario. Y a ella le debo mucho de este sueño, de la continuidad de este sueño, porque si bien es cierto el inicio, mi abuelita Hilaria pues me inculca mucho de lo que hoy en día es este diario imaginativo que tengo. Pues mi mamá Liliana es aquella de que con su pujanza ha hecho de que lo cumpla, porque no me ha dejado desmayar en este camino que muchos de los que escribimos sabemos que no es fácil, ¿no? Por todas las características de nuestra sociedad. Entonces ellas dos son las que está dedicado este libro con mucho cariño. Y bueno, lo que les quería contar un poco, ¿no? Es de que para poder llegar a este libro ha sufrido tantas metamorfosis que ha tenido que ser muy fuerte la coherencia de sus personajes, y me sorprende realmente que hayan logrado mantenerse tan vivos y porque a su alrededor han ido desapareciendo y quitándose de este libro varios cuentos, ¿no? Es como una batalla, ¿no? Dos de ellos han sobrevivido de ese primer intento hace ya 12 años que intenté, que se llama Divina Felicidad, que fue para un trabajo en la universidad, ¿no? Yo vi la oportunidad ahí, el profesor no se dio cuenta de lo que estaba a punto de abrir, esa caja de Pandora que estaba a punto de abrir, porque dijo, ¿no? Tienen la oportunidad de hacer un libro. Entonces, para mí fue como que el llamado, ¿no? Dije, ay, por fin, ¿eh? voy a hacer algo con todo ese montón de mamotretos escritos que tengo, a ver qué sale. Y salió ese primer intento, Divina Felicidad, ¿no? Cuentos de todo tipo y de todo calibre. Había realistas, había real fantásticos, había netamente de ciencia ficción y hasta uno que otro por ahí enrevesado con todo, ¿no? Y al final lo presenté y dije, este será mi primer libro, con toda la esperanza, ¿no?
Al poco tiempo cambió la necesidad del nombre y le terminé poniendo de nombre Hilaco del Cielo. Lo enmarqué en un fastener sencillo, fotocopié y empecé a asaltar fotocopias en mano a todo aquel que me lo quería comprar a 5 soles, ¿no? Ahora muchos de ellos me quieren reclamar porque eran unos cuentos tan cortos y en tan pocas páginas que bueno, lo compraron más por amistad. Fueron 15 que logré vender. Con el tiempo sigue avanzando la historia porque yo también dejo un poco el tema de la escritura, digamos así, como intento ya de publicar, por el periodismo, porque ya me había ganado. El periodismo para mí fue un segundo amor, ¿no? El primer amor fue la literatura, la lectura más que todo. El segundo amor fue el periodismo. Me ganó totalmente. Yo confieso, ingresé a la carrera de periodismo dejando ingeniería industrial, más que todo con el hecho utilitarista de usar realmente el periodismo como una manera de tener la mano caliente, ¿no? El contacto con historias permitiría que yo obtuviera, ¿no?, nuevas historias para nuevas creaciones. Lo que no me di era que al final me iba a ganar el periodismo como la carrera que amo y que trato de ejercer, a pesar de que ahora trabajo digamos en una institución, pero no lo dejo ahí, ¿no? Intento y sigo y me nutro de él, ¿no? Porque es realmente, como digo, ese segundo amor por las letras. Pero con el tiempo conozco a Henry Rivas Zuccari y los náufragos en Diario Noticias, y a pesar de que los Minotauros me animaban de tanto en tanto a publicar o a ver cuándo publicaba, Henry Zuccari sí hizo algo que de verdad me sorprendió, ¿no? Me dijo: tienes que publicar y yo te hago el prólogo. Y en el 2006 hice una nueva recopilación de todo el material que tenía. Quedaron 20 cuentos y una novela suicida, como lo titulé así, ese ya cuarto intento del libro, creo. Y él le hizo el prólogo. Yo ya estaba decidido a hacerlo, pero circunstancias de la vida, de pronto el destino, Dios principalmente, me llevó lejos de acá. Me llevó por Argentina, me llevó por Brasil, me llevó por Paraguay. Y bueno, en alguno de esos países creo que casi me pierdo, pero regresé, ¿no? Con todo el ímpetu de querer publicar. Esa vez, 2008, dije, ya habían pasado 2 años. Pero, pues dice un chiste que manejamos en la oficina, ¿no? Que es: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y de verdad es así, porque uno no sabe por dónde va la vida. Y la vida a mí me sorprendió con algo, perdónenme que lo diga así, pero mucho más importante todavía que un libro, porque me dio una familia en ese interín. Y cambiar un libro por una familia, perdónenme, pero para mí fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Está Patti aquí, presente con mi hijo que ya se durmió. Sí, así lo termino de aburrir siempre, para que duerma en las noches. Le cuento mis cuentos y cae palmado. Pero yo veo en eso la esperanza, ¿no? Pospuse un sueño por uno mayor, por uno mucho mejor, digámoslo así, porque de repente el libro, sí, me alegra mucho haberlo publicado, pero el hecho de que ese libro trascienda, me convierta en una mejor persona, para que mi hijo pueda estar orgulloso de mí, como hoy día me lo escribe mi esposa en su Face y me da esas palabras de aliento, creo que significa mucho más que cualquier premio o cualquier otra cosa. Como les digo, la vida no sabes por dónde va a ir. Yo no sabía que algún día estaría acá, delante, viendo tanta gente querida, tantos amigos, tanta familia reunida. Nunca lo supe, nunca me lo imaginé. Es mejor que un cuento, es mejor que la mejor de las historias que haya podido inventar. Se lo digo con total sinceridad. Estar al lado de personas que me han animado, mejor aún. Personas que han visto mi camino por este sueño, todavía es la felicidad completa, ¿no? Esa divina felicidad, ¿no? Que algún día espero que cada uno de ustedes pueda tener, y si ya la tuvo, pues entenderán de lo que les hablo, ¿no? Una alegría que no se expresa más que en un gracias infinito al Creador que me permite estar acá con ustedes, y gracias a mi familia que tiene que estar aquí conmigo, no por una obligación, sino también con la alegría de compartir este sueño ya cumplido, y que se lo dedico a todos ustedes, y que me libera por fin, y que libera también a los personajes de estos cuentos. Ahora ellos se defenderán por sí solos. Esto recién comienza, hay muchos más personajes ahí aguardando y que me siguen reclamando poder salir y darse a conocer. Pues también ahora se libera esa barrera, y junto con ustedes también yo me libero.
¿no? Me libero y dejo libres estos cuentos para que sigan su camino y espero con Dios que impacten en alguno, porque si en alguno impacta, entonces yo estaré totalmente satisfecho. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor periodista Sarco Medina Hinojosa, quien escribe el libro Palo con Clavo y Santo Remedio. Si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención referente a los temas que se han tratado o acerca de la vida del autor, puede hacerlo en estos momentos. Quisiera agradecer no solamente por las palabras que ha tenido con respecto al libro, sino con una parte que me lleva a mí con las raíces que tengo en mi familia, en Tiobaya. Quería preguntarle en qué barrio ha vivido y dónde ha salido la mayoría de las ideas de los cuentos que ha plasmado en este su primer libro. Sí. Gracias. Yo he vivido la mayoría de mi vida en Mariano Melgar, en la parte del Parque Machiri. Entonces, si alguno recordará la época de los 80 y de los 90, pues sabrá de que eran un poco especiales, ¿no? Cercano a Atalaya. Entonces, digamos, el tema del urbanismo era completo en esa zona, ¿no? Estábamos cerca del centro, pero muy alejados todavía como para considerarnos centro. Entonces estábamos un poco liberados todavía, no había una presencia policial, así es que podíamos andar un poco más libres, ¿no? Porque que ahora. La mayoría de estos cuentos se enfocan en esa época, 90s y principios de este siglo, y transcurren en escenarios de la ciudad, como bien han explicado los presentadores. No solo el basural es el de la Estrella, que es acá casi saliendo de la ciudad periférica. También suceden en el comedor de la Universidad de San Agustín, en el centro, en la parte un poco relacionada a lo delincuencial, ¿no? En San Camilo, por esas zonas. Y principalmente los últimos 3 cuentos en esa esquina mítica, ¿no? Que para todos los que hemos estudiado de repente en la época de los 90 en los colegios nacionales Independencia, Manuel Muñoz Nájar, Tupac Amaru, Micaela, Arequipa, la conocemos muy bien, ¿no? Porque mucha de nuestra ruta iba a tomar el carro ahí, justo en esa esquina, ¿no? Donde se concentraba mucho de los chicos. Me nutro mucho de esa experiencia para poder contar. Los otros cuentos son netamente ya de mi quehacer periodístico, de lo que llegué a conocer con muchos de los personajes, que sí, son reales, pero que la pluma me permite ficcionar un poco de cómo se desarrollaron sus historias. ¿Alguien más que quiere intervenir? Buenas tardes. ¿Qué sentido, qué razón tiene escribir? ¿Para qué finalidad tiene? ¿Es una expresión útil, trascendente? ¿Tiene con finalidad de expresar emociones? ¿O hay una idea, una ideología detrás del argumento del argumento literario, ¿no? Gracias. Bueno, para mí, que yo no tengo formación literaria neta, para ser sincero, sino lo mío es más autodidacta, la literatura como lectura me ayudó a poder vivir a través de los personajes que leía historias distintas, ¿no? Una forma de escape a una realidad que de repente, cuando uno es adolescente, cuando es niño, de repente quiere escapar un poco. Pero la utilidad práctica en sí es cercana a la experiencia del ser humano. Nosotros como personas somos seres narrativos. Somos narrativos por esencia, contamos nuestras historias. Desde el hecho de que tú llegas a tu casa y empiezas a contarle a tu familia lo que fue el día, ¿no? Con todo y sus aristas, ya estás haciendo un poco de esta narrativa, ¿no? Es la necesidad también de trascender. Para mí, netamente, porque me baso principalmente en mi experiencia, la literatura para mí ha sido un tema de exorcismo, para poder sacar todas esas historias que quería con una necesidad epidérmica contar en un primer instante. La poesía sirvió para eso, en muchos casos, otros cuentos también. Pero ya con el tiempo se fue transformando en esta necesidad de contar historias y que los personajes que estaban escritos tuvieran una vida propia. Y yo creo de que la gran mayoría de escritores lo hace por eso, por esa necesidad de narrar y dar a conocer.
Si alguno lo hace por otro fin, pues bien, ¿no? Pero por la experiencia que tengo y la cercanía a varios escritores, es ese hecho, ¿no? Ese hecho de trascender a través de las palabras y dar a conocer historias que de repente la gente no conoce. Agradecemos la participación de los asistentes y concluimos diciendo que el libro lo podemos encontrarlo en la librería San Francisco y en la librería de la Universidad Nacional de San Agustín, y aquí también en la entrada del auditorio. Y brindamos un fuerte aplauso al señor Zarco Medina y a los asistentes que esta vez nos apoyaron. Gracias.